Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos toca hablar acerca de las técnicas y procedimientos de la viscosidad de un fluido. Vamos a estar hablando con unas diapositivas que tengo preparadas para ustedes respecto al procedimiento, las técnicas y todo lo que se usa para la medición de la viscosidad de los fluidos. Bueno amigos, vamos a hablar de técnicas y procedimientos de medición de la viscosidad de un fluido. Como introducción tendremos la viscosidad es un parámetro de los fluidos que tiene importancia en sus diversas aplicaciones industriales, particularmente el desempeño de los lubricantes usados en las máquinas y en los mecanismos. Como les comentaba en la introducción, esto es de suma importancia la viscosidad de los fluidos. ¿Por qué? Porque esto determina de cuánto desempeño puedo darle a mi máquina. Claro, esta es muy importante en la zona industrial. ¿Por qué? Por los mecanismos, las máquinas que esas no pueden parar. No pueden parar, ¿por qué? Porque si paran, obviamente paran la producción, reducen las ganancias, reducen todo. O sea, tienen pérdidas. Bueno, tendremos como primer tema y como principal la viscosidad nuevamente. Vamos a definir la viscosidad. Se define la viscosidad como la propiedad que tienen los fluidos de ofrecer resistencia al movimiento relativo de sus moléculas. Es una pequeña definición, pero hay otra como una definición mejor que dice, también se suele definir la viscosidad como una propiedad de los fluidos que causa fricción. Esto da origen a la pérdida de energía en el fluido. Como les comentaba, la viscosidad es de suma importancia. ¿Por qué? Porque esto da la pauta para el rendimiento de la máquina. Esto es, la viscosidad es importante. Mientras más caliente el fluido será mejor, pero mientras más frío la viscosidad se vuelve más densa, se vuelve, pierde su característica. 3. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de viscosidad. En este caso existen dos tipos, cinemática y dinámica, que ahora vamos a ver. La viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, es la resistencia interna entre las moléculas de un fluido en movimientos y determina las fuerzas que mueven y que la deforman. Esa es la primera, la dinámica. Ahora vamos a hablar de la cinemática. La viscosidad cinemática relaciona la viscosidad dinámica con la densidad del líquido. Teniendo el valor de la viscosidad dinámica, se puede calcular la viscosidad cinemática. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que teniendo la viscosidad cinemática, podemos calcular la viscosidad. Hablaremos de la importancia también. ¿Por qué es de suma importancia esto? ¿Por qué recalcar en los fluidos y en la viscosidad? Aquí dice la viscosidad es de suma importancia. Con ella se determina el fluido con el que pasarán por una red de tuberías. Ejemplo, determinar la viscosidad del fluido que será transportada a través de las bombas. Eso es de suma importancia porque va a pasar el fluido. Ya debemos de tener. Ahora hablaremos de la importancia, el por qué debe ser la viscosidad de suma importancia para las máquinas y los mecanismos. La viscosidad es de suma importancia, con ella se determina el fluido con el que pasará por una red de tuberías. Por ejemplo, determinar la viscosidad del fluido que será transportado a todas las bombas. Esto es importancia porque la viscosidad y la medición de la viscosidad te da la pauta para saber cómo funcionará tu máquina, cómo se desarrollará el potencial máximo de tus máquinas. Ahora hablaremos de la pérdida de viscosidad. Con el tiempo el aceite de motor pierde sus propiedades lubricantes y entre ellas su grado de viscosidad. Este es un ejemplo de aceite de motor. Es un ejemplo de aceite de motor con el que vamos a estar trabajando. Bueno, en este ejemplo dice que pierde sus propiedades lubricantes y entre ellas su grado de viscosidad.
¿Por qué? Porque mediante el uso que va circulando el aceite va perdiendo todas sus características, todas, todas sus propiedades con las que eh, se pone eso, todos los engranes, todas las fricciones con el que el fluido o la viscosidad ya no es la misma. La fricción ahora es más fuerte y la fricción ahora es, es, es para dañar los mecanismos, los engranes en este caso, tener cizallamientos, cosas así que pudiesen romper las piezas mecánicas. Ahora hablaremos de la medición de la viscosidad. Obviamente se tiene que medir mediante unas máquinas y unos procesos que ahora les vamos a explicar. Vamos a hablar primero de la máquina, que este es el viscosímetro. Consiste en una especie de rotor con paletas tipo paddle que se sumerge en un líquido. En este caso será el aceite o el fluido con el que vamos a trabajar. Y se pone a girar a 200 revoluciones por minuto y se mide la carga del motor para hacer esta operación. Bueno, en este caso para el viscosímetro existen dos prototipos que son los más regulares que se usan, que son los rotacionales que aquí tenemos y los de tipo burbuja. En los rotacionales tenemos un vaso donde se introduce, aquí tenemos como el vaso de una licuadora, se introduce y empieza a girar esto a 200 revoluciones por minuto y esto te va a dar la viscosidad. Esto te va a dar la viscosidad. En el caso del tipo burbuja, se mete a una máquina donde, como que tipo paleta, se introduce la paleta y empieza a girar el tipo burbuja. Entonces, hay unos tubos donde se introduce el aceite. Ahí, en estos tubitos, ahí se saca la muestra y se ve la viscosidad, la densidad, todo lo que necesitas para saber del fluido. Ahora hablaremos de las técnicas de la medición de la viscosidad. En este caso son tres de suma importancia o los más regulares con los que se trabajan. Tenemos tres técnicas básicas para la medición del fluido. Midiendo el flujo del líquido, viscosímetros rotacionales que ya hablamos hace un momento, y empleando patrones de viscosidad de fluidos conocidos. Bueno, en este caso, el punto 1 o la técnica básica número 1, midiendo el flujo del líquido. Midiendo el flujo del líquido, esto es que ya conoces el líquido, ya habías tenido antes ese líquido, ya habías trabajado con ese líquido, entonces ya sabes más o menos el rango que tiene para trabajar. Viscosímetros rotacionales. Esto es hacer la prueba, hacer la medición mediante el viscosímetro y empleando patrones de viscosidad de fluidos conocidos. Este es comparando con otros fluidos. Si yo tengo un W40, lo comparo con otro W40 y obviamente hay marcas, hay costos que te permiten tener un mejor producto, ¿no? Pero siempre acercándote al mejor producto. Yeah. Bueno, vamos a hablar de las características de la viscosidad, en este caso aceites. Los fluidos con más viscosidad fluyen con más lentitud, porque la viscosidad, si es densa, se mueve con más lentitud, ¿okay? Pero si agarra calor, esto se vuelve un fluido más rápido, que aquí dice el calor hace disminuir la viscosidad, lo que hace desplazarse con más fluidos, que es que se va con el calor, se va perdiendo la viscosidad y se va volviendo más líquido. ¿Okay? Cuanto más viscoso sea, más resistencia opondrá a su deformación. Mientras la viscosidad sea más densa, más dura, la deformación de la viscosidad tardará más.
¿Por qué? Porque esto se opondrá a un calor, a una fricción. ¿Ok? Se puede oponer a una fricción esto. Esto es una fricción. Y si tengo viscosidad, esto será mejor el movimiento será mejor, no dañará los mecanismos que en este caso con este movimiento se da cizallamiento. Cizallamientos son herraduras, son líneas que se forman por la fricción.